Hola a todos los que me acompañan en este video y gracias a la gente que se ha suscrito y que me deja sus comentarios. Bueno, pues en esta ocasión esta es una petición de una chica llamada Clau G, que me pidió hacer un video sobre esta mujer. Y bueno, en lo personal la verdad es que es una de los personajes históricos que a mí más me gustan. Incluso, bueno, a toda la gente a la que le gustó Reign, pues gira esa serie, es una serie de televisión que gira alrededor de esta reina, aunque es bastante ficticia. Pero bueno, la mujer de la que les hablaré a continuación es legendaria. Ella comenzó y terminó una era. María Estuardo nació el 7 de diciembre de 1542 en Lillington, Escocia, hija de Jacobo V, rey de Escocia, y de su segunda esposa, María de Guisa, quien provenía de una de las familias más influyentes en Francia. Su nacimiento levantó una tormenta en la corte inglesa y escocesa. Inglaterra buscaba anexarse los territorios de Escocia y lo único que se interpuso fue una niña, María Estuardo, quien se había convertido en reina antes de cumplir una semana de vida. En ese momento, Enrique VIII era rey de Inglaterra y decidió que María, quien era su sobrina, debía convertirse en su esposa, esto con la intención de convertirse en rey de Escocia también. Es por ello que María de Guisa decidió utilizar sus contactos en Francia e inteligentemente acordó una alianza en contra de los ingleses. Para que este tratado tuviera validez, se acordó también el matrimonio entre María y Francisco, quien era heredero al trono francés. Este tratado intentaba salvaguardar la vida de María. La edad de Francisco y María era muy similar. Es por ello que el matrimonio y compromiso se vio con total normalidad. Siendo una niña con apenas 5 años, María fue enviada a vivir a la corte de Francia, teniendo un contacto esporádico con su madre y cero contacto con su país de origen. Su educación quedó a cargo de Catalina de Medici, quien era reina de Francia, quien la dejó en manos de las mejores institutrices. A pesar de ser una niña, María Estuardo ya contaba con mucha influencia. Siendo reina de Escocia, se convirtió en una de las personas más influyentes dentro de la corte francesa. Poseía una plantilla de empleados, las mejores joyas y un armario envidiable. Fue una tendencia de moda en la época. Su infancia transcurrió entre los palacios franceses, en donde estuvo acompañada por sus damas, a quienes apodaron las Marías, por tener el nombre de la reina. Vivaz, bonita y lista, según sus contemporáneos, María tuvo una juventud prometedora. Entre sus amigos más cercanos estuvo siempre Francisco, su futuro marido, quien había sido un niño enfermizo, por lo que fue María quien se encargó de cuidar de él. En 1558, a sus 16 años de edad, contrajeron matrimonio. Unos meses más tarde de la boda, los novios accederían a la corona. El joven matrimonio es descrito como inexperto e inocente, y todas las decisiones importantes las controla su suegra, Catalina de Medici. Los contemporáneos aseguraron que la relación entre María y Francisco tenía toques fraternales, más que de una pareja, tal vez por sus cortas edades. Fue en parte por esto que María nunca logró quedar embarazada. A pesar de la presión por procrear un heredero, María era plenamente feliz. Alejada de los conflictos que azotaban Escocia y sin meter mucho las manos en los conflictos franceses, María vivía su vida en completa paz. Tampoco estaba al tanto sobre sus derechos a la corona inglesa. Sin embargo, los franceses sí lo sabían y la utilizaban como escudo o arma de guerra. Muchos señalan que a María nada le interesaba menos que su corona, lo que le ganó el desprecio de su pueblo. Rumor o no, la era de felicidad y paz no era propia de ella y pronto llegaría a su fin. Su madre, María de Guisa, muere el 10 de junio de 1560 y su esposo Francisco II falleció el 5 de diciembre del mismo año. Debido a esto, la suegra de María, Catalina de Medici, se convirtió en la regente del reino por la minoridad de edad de su segundo hijo y ahora rey, Carlos IX. Como regente, Catalina se encargó de cancelar muchos de los contratos hechos a favor de María. La joven, inexperta y huérfana no pudo hacer más que retirarse con la cabeza agachada de Francia, el único país que había conocido. Triste y en completa ignorancia de la situación de su país, en el año de 1561 regresa a Escocia. A pesar de ser católica, aceptó el gobierno protestante que se encontró a su llegada. Su jefe de ministros era su hermanastro, Jacobo Estuardo.
María no conocía los problemas interiores o exteriores del país y tampoco dimensionaba la amenaza extranjera. Incapaz de entender la realidad, María toma el primer de muchos malos pasos que daría. En 1565 se casó con su primo, el noble inglés católico Lord Dudley, quien era un mujeriego y bebedor conocido. Esta situación le volvió a todos sus compatriotas en su contra, pues sentían la amenaza de un católico inglés como rey de Escocia, por lo que pronto se convirtió en una reina despreciada. Por otro lado, su prima Isabel, reina de Inglaterra, con quien ya tenía fuertes rencillas, se sintió ofendida, pues no se le consultó el matrimonio de un súbdito inglés, como lo marcaba el protocolo. María se encontraba en medio de un sinnúmero de problemas, cuando encima le suma otro personal, las desavenencias que comienza a tener con su marido. Ella le había cedido el título de rey consorte, pero él exigía los derechos de la corona de por vida, y que en caso de que la reina muriera sin descendencia, los derechos pasaran a él y a sus herederos, cosa que María no aceptó, por lo que además de ser odiada en su país y en Inglaterra, ahora tenía como enemigo a su propio marido, quien pronto buscó formar una alianza en contra de su esposo. El resultado de esta conspiración llevó al asesinato de Rizzo en 1566. Rizzo era un artista quien se cree era gay de origen italiano. Él se había convertido en el único amigo cercano de María Estuardo. En ese punto, los rumores señalan que parte de la molestia era el hecho de que María no hacía más que jugar en su castillo y preocuparse por la moda, cosa que sigue siendo muy discutida. María dio a luz a un heredero legítimo que podía aspirar a la corona inglesa y escocesa sin problemas, pero a pesar de la increíble ventaja que esto representaba para María, poco pudo lograr para mejorar su ya desgastada situación. A principios de 1567, la casa en la que Darley se reponía de una enfermedad estalló por una explosión de pólvora. El instigador probablemente fue James Hopper, el cuarto conde de Borwell, quien se había convertido en el favorito de la reina y, según muchos, su amante. Encontraron a Darley estrangulado, muy cerca del lugar donde se produjo la explosión. Fue entonces que se descubrió todo. María tenía conocimiento de esta intriga. Prueba de ello son las cartas y los sonetos incriminatorios que supuestamente fueron escritos de puño y letra de María, dirigiéndolos a Bothwell. Se encontraron a finales de ese año en un joyero de plata que pertenecía a María Estuardo. Bothwell fue llevado ante un tribunal y absuelto por órdenes de María. Poco después se divorció de su esposa y se casó con María Estuardo, según el rito protestante. De nuevo se produjo un enfrentamiento entre María y los nobles escoceses. María ya se había convertido en una reina simplemente de título, que no hacía más que tomar caminos equivocados. Con esfuerzo logró reunir un ejército para luchar contra ellos, y aunque igualaba en número al ejército, era claramente inferior en disciplina. El 15 de junio de 1567, María y sus hombres cayeron derrotados, y se vio obligada a abandonar a su marido Bothwell y rendirse ante los caballeros enemigos. El 24 de julio abdicó a favor de su hijo, quien 5 días más tarde fue coronado con el nombre de Jacobo VI. María ya se encontraba en una situación muy desgastada y el 2 de mayo de 1568 logró escapar de su isla prisión y en pocos días logró reunir un ejército de 6,000 hombres. El 12 de mayo, María toma una de las peores decisiones de toda su vida. Al contrario de lo que le aconsejaban, decidió cruzar hacia los terrenos de Isabel, su prima, convirtiéndose así en prisionera de ella por la muerte del Lord Dudley, quien recordemos era un noble inglés. En este punto es difícil saber cuál de las numerosas versiones que existen son ciertas. Lo que es claro es que María y Elizabeth se convierten en fichas políticas que son utilizadas para numerosos conflictos, intrigas. En sí, se vuelve esto una guerra de católicos contra protestantes. Se habla de una conspiración para matar a Isabel, la cual fue descubierta, y María fue señalada como la principal culpable. Finalmente fue llevada a juicio en octubre de 1586. El 25 de octubre la condenaron a muerte, pero hasta el 1 de febrero de 1587 Isabel no firmó la orden de ejecución. Sin embargo, esta fue llevada a cabo en el castillo de Fort Grey,
en New Hampshire, Inglaterra. El 8 de febrero de 1587 se dice que Isabel lamentó profundamente la manera en la que murió. Muy pocas reinas han tenido una vida más azarosa y trágica que la de María Estuardo, una soberana bella y cultivada que sin embargo tuvo un trágico final. Con la muerte de María se sella el destino de Escocia e Inglaterra como países protestantes, y es su hijo quien se encargaría de unir ambos reinos para siempre. María ha sido una mujer muy señalada, sin embargo, también fue el principio y el final de una época de Escocia como país independiente. Bueno, esta es la biografía resumida de ella. Ella fue una reina que murió muy joven, que además es conocida porque fue reina de 3 países, básicamente de Francia, de Escocia, y por muchos fue considerada reina de Inglaterra, porque, bueno, otra vez es un poco enredado este tema, pero los católicos no consideraban que Elizabeth era una reina, porque su mamá nunca se casó católicamente hablando con su papá. Entonces, básicamente, para los católicos, ella era una hija ilegítima, lo que convertía a María en la única sobreviviente de la dinastía Tudor y por ende en la heredera. Entonces, la verdad es que ella tuvo una vida muy complicada. Este, en ese momento, sobre todo para ella fue muy difícil porque ella creció en Francia y de hecho es señalada como traidora a Escocia porque a ella no le interesaba mucho Escocia. Y la verdad es que tiene un poco de sentido porque ella era muy chiquita cuando la mandan a Francia. Ella no conoció otra cosa más que Francia. De hecho, ella se comunicaba en francés con sus damas, incluso ya en Escocia. Entonces debió de haber sido muy difícil para ella a sus 17 años que quedó viuda, pues haber sido aventada otra vez a Escocia. Ya su mamá no estaba, su hermanastro por ahí tenía otros intereses. Entonces debió de haber sido muy difícil porque era muy chica. Además también es muy complicado porque había muchas intrigas y había complots tras complots y lo que era no parecía. Entonces era muy difícil poder entender la manera en la que todo funcionaba. De hecho, bueno, lo que la lleva a la muerte, pues son unas cartas que encuentran en las que ella estaba planeando matar a Isabel, cosa que hoy en día se cree que no es cierta, se cree que ella nunca quiso matar a Isabel. Sin embargo, es muy complicado porque había muchos intereses, conflictos, eran básicamente estas dos cosas de los protestantes peleándose con los católicos, que lo único que pasaba es que el poder cambiaba de sacerdotes a los a ministros protestantes. Entonces eran cuestiones de poder y de dinero, más allá que esa importancia espiritual, eran cuestiones de dinero al final del día. Y sin embargo las dos se ven un poco envueltas en esto, porque la realidad es que Isabel también tuvo muchos problemas, pero bueno, ella tuvo una vida triste, muy trágica, en la que además pues le tocó como esa vida. Y bueno, por ahí si ustedes vieron la serie de Reign, pues se van a dar cuenta que es muy diferente su vida, porque pues efectivamente Reign es una serie pues es una serie juvenil, de mucho drama, de mucha ficción, pero igual está padre que hayan rescatado su historia porque era una historia muy olvidada y es bueno como darle valor, aunque pues claro que ella no fue la heroína que te pintan en la serie. Y muchas gracias.